Stumble Guys. Ese juego para móviles el cual está inspirado en Fall Guys. Todo el mundo lo conoce. Tal es su fama que incluso tiene imitaciones en Roblox, y de eso tratará el video de hoy, pues al haber tantos, calificaremos cuáles son de peor a mejor imitaciones de Stumble Guys en Roblox. Así que esto es, de peor a mejor, ¿cuál es el mejor Stumble Guys de Roblox? Primero, antes que nada, repasaremos qué es lo que vamos a calificar de estas imitaciones. ¿Qué tan fiel al original es? ¿Qué tan paint-to-win es el juego? ¿Qué tanto mejora al original? ¿Qué lo hace resaltar sobre las demás copias? Y por último, ¿qué tan competitivo es? Todo eso es lo que vamos a calificar el día de hoy, así que continuemos con el puesto 3. Puesto 3, Stumble Guys, de Spock Games. No se confundan, que esté en el último puesto no significa que sea la peor réplica, pero sí de entre los mejores. En cuanto a qué tan fiel es al original, pues la verdad es que algunos de sus mapas sí están bien hechos, pero otros sin embargo, dejan mucho que desear. En cuanto a qué tan paint-to-win es, pues la verdad no lo es tanto, los emotes a pesar de ser solo 4 son completamente gratis. Además que en el apartado de tienda de Roblox, si bien te puedes comprar los patines por 100 Robux, este y el puño se pueden comprar de forma individual y sin la necesidad de gastar dinero real por gemas en el propio juego, muy aparte de que no se puedan comprar gemas a través de Robux, aunque los precios sí están un poco elevados. Pues por cada corona que obtengas te darán 100 gemas, hagamos matemáticas básicas, el puño cuesta 40.000 gemas, entonces necesitaríamos alrededor de 400 victorias para poder comprarlo, en cambio con los patines cuestan 60.000 gemas, por lo que necesitaríamos alrededor de 600 victorias para poder comprarlo, y si queremos ambos objetos estos nos costarán alrededor de 100.000 gemas, lo cual requiere de 1000 victorias. Tampoco es factible speedrunear los mapas para conseguir más rápido las gemas por algo que veremos más adelante, y si bien podríamos argumentar que aún con la ventaja de los patines el juego parece ser justo con los jugadores que no gastan dinero, todo se va al caño cuando te das cuenta que puedes comprar una alfombra mágica por 140 Robux, y tener una ventaja demasiado abrumante frente al que no gasto ni un solo Robux. ¡Soy Francesco! Así que vaya que sí que es pay to win. ¿Qué tanto mejora al original? No mucho, claro que tenemos emotes gratis, pero solo son 4, también está el hecho de que podemos conseguir con mayor facilidad las gemas y poder comprar 2 emotes especiales directamente sin la necesidad del Stumble Pass, pero solo eso. ¿Qué lo hace resaltar sobre las demás copias? Las características que lo hacen resaltar sobre los demás son, que se sigue actualizando constantemente, que es un pay-to-win parcial, que hay un grupo pequeño de gente que juega al juego, no hay cinemáticas en el juego, se requieren de 2 personas como mínimo para comenzar a jugar, lo cual prohíbe el juego en solitario, el server privado es completamente gratis. La banda sonora es completamente igual al del juego original, y no hay un juego de espera para esperar a que comience la siguiente partida. Eres un manco como Jair 17. Lo suficiente como para que te incite a pasar la mayor parte del tiempo en el juego, pues no solo cuenta con un ranking de top 10 personas que más tiempo han jugado, sino que también hay un top 2 de los mayores portadores de monedas en el juego, o sea solo 2 pueden ocupar ese puesto, y aunque parezca que eso solo sea un error y que realmente sean 3 puestos, la verdad es que yo jugué este juego antes de la actualización y así estaba, así que si el creador no lo arregló fue por algo, aún así hay un top 50 de los que tienen más coronas, así que podríamos decir que el juego sí es competitivo, aunque hay un problema, y es que por cada partida el ganador no es aquel que llegue primero a la meta, sino el que lo haga en menos de 1 minuto, sí, lo que escuchaste, todos pueden ganar incluso si se lo pasan en el minuto que da el juego para pasárselo, que no sé ustedes, pero esto para mí mata completamente la competitividad, pues en el juego original el chiste era que el ganador solo podía ser aquel que haya llegado hasta el final, decirme que todos pueden ganar simplemente mata esa esencia que tenía el competitivo en el juego original, así que podríamos decir que en general el competitivo en este juego está intermedio. Se nota que quiere monetizar pero también quiere ser algo justo con el que no gaste dinero, se nota que quiere ser competitivo, pero ese cambio que hicieron arruina toda la experiencia, así que por todo esto, Stumble Guys de Spock Games está en el puesto 3.
Puesto 2, Stumblewis, Random Beat Studios. Les voy a ser sinceros, la verdad tengo un amor o odio a este juego, pues si no fuera por algunos errores que comete, este sería sin duda mi favorito, pero seguiría sin ser mejor que el top 1. El código. Los furros. ¡Los furros! En cuanto a mapas, son casi idénticos, aunque no podemos decir lo mismo de sus emotes, pero conserva el doble salto de toda la vida. Please deposit 5 coins. Te estaría mintiendo si te dijera que este juego fue hecho por puro amor al arte y no por monetizar, ya que en el mismo lobby te dan demasiadas cosas para comprar con Robux, empezando por los emotes, que si bien la mayoría son gratuitos, 2 de los 3 emotes desbloqueables son con Robux, pero no son simples emotes decorativos, no, son los emotes que más ventaja dan en todo el juego, siendo estos el emote del corazón y del puño, pero, ¿cuánto cuestan? Ambos emotes vendrían costando 100 Robux cada uno, que si lo convertimos a dólares serían básicamente $2.50, que si eres de Perú, eso vendría siendo 9 soles con 60 céntimos, algo elevado dirías, pero si fueras de otro país como por ejemplo Argentina, eso vendría siendo 875 pesos argentinos. Pero claro, estamos tomando en cuenta que tú ya hayas comprado Robux, porque si es tu primera vez, entonces la compra más económica sería de 400 Robux, que son básicamente $5, si eres peruano, esos son 19 soles con 20 céntimos, lo que equivaldría a un plato en un restaurante, pero si eres argentino, esos son 1750 pesos, pero ojo, estas son ventajas para ser el primer puesto, no para ganar la partida, o sea, solo sirven para perjudicar a tu oponente, no para ganar, queda en tu criterio si es pay to win o no. What the heck is going on you? Poquísimo, tiene gráficos iguales a los de Stumblewis, pero con la diferencia de tener un estilo artístico que le hace tener colores chillantes, aparte de eso, no hay nada más que mejore, se podría decir que este también tiene emotes gratis, pero estos ni siquiera son del juego original. 去了，反正一会儿你都要出去的。那是谁吃了那么多零食，弄了那么多垃圾？哎呀，但从事情的根本来说，那些都是你买回来的。那是我辛辛苦苦赚来养你们的钱，是你自己决定要收我的。哦，Don't forget to take that DVD back today or we'll get a fine. Can't you do it? You're the one with the car. I wasn't the one who watched alligators on a train 72 times. But technically, you rented it with your money. The money I have to go and earn to feed you The kids. kids you decided to have. Huh? Sus características principales serían, que se sigue actualizando constantemente, que es un juego pay to win, que normalmente es muy jugado, tiene cinemáticas muy bonitas, se requieren de 2 personas como mínimo para comenzar a jugar, lo cual prohíbe el juego en solitario, crear un server privado cuesta 30 Robux, tiene una banda sonora alegre que acompaña a su lobby de invierno, y el juego de espera es un parkour demasiado sencillo. Infinitamente superior a la competitividad del juego anterior, cuenta con un top 50 de personas con más victorias, un top 50 de personas con más coronas y otro top 50 de personas con más gemas en el juego, aunque el juego comete el mismo error que el anterior, pues el ganador no es aquel que llegue primero, sino que es el que llegue en menos de 2 minutos, más que el anterior juego, pero aquí viene el pero, y el por qué a pesar de esto, sigue siendo mejor que el anterior, y es que aquí si eres el primero, serás recompensando con un emote temporal de corona con el número 1, y así sucesivamente con los demás puestos, por lo que aquí sí puedes presumir que fuiste el número 1, así que por todo esto, Stumblewis de Random Beat Studios está en el puesto 2. Puesto 1, Dropguis, Drop Games. Hago un pequeño espacio para decir que este juego lamentablemente fue baneado, así que solo podré describir lo que pude jugar. Este es el juego de Stumblewis más jugado de Roblox, pero sin embargo, por eso mismo se quedó estancado y no intento ir más lejos.
En cuanto a fidelidad, posiblemente sea el juego más fiel de todo Roblox, puesto a que literalmente recrea precisamente los mapas de Stumblegumis en Roblox. Cuenta también con el doble salto, siendo este el más parecido al original. Sin embargo, algo cuestionable es el injusto nerfeo que recibieron los emotes, más específicamente el corazón y el da, ya que dejaron de tener su función y pasaron a ser unos simples emotes más del montón. Aunque algo que hay que resaltar, es que en este juego no vamos a jugar con nuestra skin de Roblox, sino con una skin automática del juego, el cual es una copia china del modelo de Stumblegumis. La pregunta no es qué tanto es, sino qué tanto no es. Para empezar, desde un inicio nos muestran una barra con los objetos que se pueden comprar con Robux. La otra barra tiene como botón principal la tienda donde se pueden comprar todos los objetos del juego con Robux. Nos muestran otro botón donde podemos comprar las gemas, aunque estas sí se pueden conseguir jugando. Tenemos un anuncio del propio juego que nos enseña objetos random del juego que se pueden comprar con Robux. En el lobby están esparcidos hologramas de los objetos comprables, y en las propias partidas también hay algunos mapas que nos enseñan estos mismos hologramas al comienzo, pero vamos a ver cuáles son todos estos objetos. Tenemos un resorte de gravedad por 99 Robux, un resorte de velocidad por 99 Robux, un jetpack por 199 Robux, una alfombra voladora por 449 Robux, el puño por 199 Robux, una nube voladora por 199 Robux, un resorte de gravedad y velocidad por 149 Robux y una radio para escuchar música, porque aunque usted no lo crea, literalmente no hay música, nada, no existe. Una de las peores cosas que se puede hacer para monetizar básicamente, pero volviendo con lo pay to win, pues sí, casi todo lo que venden es para ganar, así que es en efecto, pay to win. Como ya dije, es literalmente una calca del juego original, no hay nada más que mejore, pues sigue casi al pie de la letra el juego original. Ser el juego que más actualizaciones constantes tiene, o bueno, eso era cuando no lo habían baneado XD. Lastimosamente no puedo mostrarlo ahorita, pero sí, era muy competitivo, al ser el juego de Stumblegumis más jugado de todo Roblox, aunque como antes, todos pueden ganar si llegan al tiempo límite, pero aún con todo eso, Stumblegumis de Random Bet Studios está en el puesto 1, posicionándose como el número 1.